Eso deberían darnos a nosotros como valor agregado en la vida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Esa es la respuesta automática. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Ya se empiezan el resumen en el Coffee Break y todo lo demás? Muy bien. Listo, pues antes que nada, mucho gusto. Yo soy Fermín Mojica, yo soy parte del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, nosotros a lo que nos dedicamos obviamente somos una universidad privada, pero principalmente yo estoy en el área que tiene que ver con el tema automotriz. Entonces, yo me muevo todos los días con la industria automotriz en general, no solo en México, sino en gran parte de América, Estados Unidos y Canadá. Y la idea real es poderles transmitir un poco lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo sobre todo, y hacia dónde va esto. Pues antes de empezar con cualquier tema y cualquier otra, un poco más técnico, digámoslo así, voy a detonar algunas ideas y me gustaría que fuera más una conversación con ustedes. Entonces, para empezar, vamos a hacer una pequeña encuesta. Si me pueden apoyar, por favor, a escanear ese código QR. Si por alguna razón no lo pueden escanear, pueden abrir un explorador de internet, colocan la página menti.com y colocan ese número que aparece ahí. Y si me pueden ayudar a responder esta pregunta, por favor. ¿Cómo describirían actualmente la postventa en la mayoría de las agencias o concesionarias, como las conozcamos? No me da. A ver. ¿Dónde está? Ahí. Ok, tenemos tradicional y reactiva la mayoría. Por ahí tenemos saturada y poco integrada. También ya subió un poco más operativamente eficiente. Después sigue transformación. Y bueno, por acá alguien menciona que ya está moderna y digitalizada también. Ok. A ver, el tema de hoy... Como escucharon, escaneando el código pueden también participar en una encuesta. Y tenemos muy de moda decirle a todo 4.0, ¿no? Postventa 4.0, ventas 4.0, calidad 4.0. Entonces, más allá de la nomenclatura, es entender qué está pasando y cómo debería evolucionar en función de lo que sucede. Pero aquí hay una idea también importante. Lo que quiero que ustedes se lleven de lo que estamos hablando el día de hoy es aprendizaje. Todos estos espacios son para generar aprendizaje. El futuro de la industria es que sigamos aprendiendo, porque esto se mueve rápido, esto se mueve con mucha velocidad. Y entonces lo que quiero es que se lleven aprendizaje. Adicionalmente, pues tenemos una gran fortuna porque estamos en un espacio donde se cumple básicamente esta frase. La innovación se detona en las conversaciones de pasillo. Entonces, aprovechemos estos espacios para detonar innovación. Pero si no tratemos el tema de innovación, pues resulta que parte fundamental de la innovación es hacer cambios. Parte fundamental de la innovación es que lo que hacemos lo hagamos diferente. Pero una premisa básica del ser humano es que todos queremos progresar siempre y cuando se hacen cambios, ¿no? Y les voy a mostrar a continuación algo que no me lo inventé yo, es un estudio científico. La zona de que dice confort. que el único cambio que disfruta el ser humano es el cambio de pañal. ¿Por qué creen que lo disfrutamos? Obviamente siendo el bebé, ¿por qué lo disfruto? Por higiene. ¿Por qué? ¿Sientes tan limpio? A ver, ¿quién hace el cambio de pañal? La mamá generalmente. Los papás, un adulto, quien sea, pero el bebé que tiene que hacer, pues básicamente, como decimos en México, Relajarse y disfrutar. Perdón. Y alguien más viene y hace todo el proceso. Yo, claro. Entonces, en la vida adulta tenemos que hacer dos cambios. Por eso Y para somos nosotros muy hacer cambios tenemos que entender hacia dónde unidos. se está moviendo esto. Y entonces entender que muchas organizaciones funcionan de esta manera. La organización promedio, pues vemos que las áreas trabajan como si fueran silos separados en direcciones diferentes. Pero esto no necesariamente es intencional. Voy a tener que filmarle de este Así lado. como están sentados, nada más quiero asegurarme de que todos me escuchan. Levanten la mano si me escuchan. Levanten la mano si me escuchan. Excelente. ¿Cómo es la canción? Así como están De levante sentados, la mano. cierren los ojos, por favor. No robo billeteras, lo prometo. Cierren los ojos.
Con los ojos cerrados, con su dedo índice ¿Acento derecho, mexicano o no? señalen hacia el norte. Ah, bueno. Señalen hacia el norte, señalen hacia el norte, señalen hacia el norte, señalen. Atrás. Señalen, ¿ok? Sin bajar la mano, abran los ojos y ven a los demás. ¿A quién está señalando? Hacia acá, hacia allá, hacia allá, hacia allá. No, el norte es atrás. Ok. La pregunta Pon la brújula, hacia verás. el norte de qué? Claro, un poco inclinado, pero es hacia allá. El norte magnético, el norte de la ciudad. Pero a ver, ojo, esto es algo muy común en la industria. Tenemos que entender hacia dónde se mueve la industria y entonces empezar a ser más claros. El norte de qué es lo que buscamos. El norte de la ciudad, el norte del edificio, del planeta, de lo que sea. Entonces el primer paso es que yo empiece a alinear a la industria. Alineo a la empresa, lo oriento hacia una dirección y después de eso ahora sí lo volvamos inteligente. Se alimente, se retroalimente, evolucione y cambie a través del tiempo. Entonces lo que les vengo a hablar es entender, y en el panel anterior hablaban los compañeros del tema de venta y de postventa, pero sobre todo entender qué pasa con la postventa desde un punto de vista tendencias. No voy a hablar específicamente de temas financieros, voy a hablar un tema mucho más de cuál es la tendencia real, tecnológica, de servicio, qué esperamos y demás. Por eso la pregunta que les hice en una primera instancia era, pues ¿cómo viven ustedes el mundo de las concesionarias o de las agencias? ¿No? ¿Qué tan modernizadas están? ¿Qué tan reactivas son? ¿Qué tan en desarrollo están? ¿Qué tan consolidadas? Porque eso es lo que vamos a empezar a desmenuzar un poco en la conversación. Entonces, Tardó, pero bueno. la postventa es uno de los puntos de gran oportunidad para poder hacer evolucionar. ¿Qué tenemos en la postventa? Pues básicamente tenemos el modelo anterior, que es la venta de vehículos sin volumen y un financiamiento y expansión de esa venta, ¿no? Esa es la base fundamental de la postventa. Pero entonces el modelo nuevo me dice, tengo que generar mejores márgenes o menores. Y lo hemos conversado desde el día de ayer, factores como las marcas chinas, sumado al tema de la electrificación y sobre todo que tenemos cada vez más clientes digitales. Hoy en día tenemos generaciones mucho más digitales. Y si le sumamos incluso, como dato cultural, en un mismo trabajo podemos tener hasta 4 generaciones interactuando en el mismo ambiente, donde de la generación de más edad a la más joven es un mundo de diferencia, hablando sobre todo en el entorno digital, tenemos que entender cómo se debe mover la industria hacia adelante. Entonces, hay que entender que, por ejemplo, sí, las marcas invierten en vender, pero sobre todo, y esto es bien poderoso, se subestima el tema de la experiencia posterior. En las presentaciones que hicieron anterior a esta, había una frase que se me quedó muy grabada que decía, la postventa es el primer paso para la siguiente venta. Entonces eso hay que entenderlo, no es subestimar que la postventa genera la venta y que la postventa puede ser una herramienta muy poderosa que desencadena un volumen de venta. Pero entender entonces que hay una utilidad operativa, la postventa representa entre el 40 y el 60% de la utilidad del distribuidor, que el costo de retención pues, es 5 veces menor que adquirir uno nuevo, que el riesgo de fuga se vuelve un 70% de que alguien cambie de marca por una mala experiencia, ¿no? Y eso es clave. No sé si han oído una analogía que dice, el servicio al cliente es como una copa de vino. Si esa copa de vino está rota en la parte de abajo, por más vino que le sirvas, el vino se derrama. Entonces el truco es cómo mantienes la copa en perfecto estado y que esté siempre rebosante porque ese vino se mantiene y se consume, ¿no? Y no se está derramando. Entonces la postventa es la oportunidad perfecta para mantener a ese cliente, para fortalecer la fidelidad de la marca, para generar negocio posterior. Entonces, ¿qué pasa en Latinoamérica? Bueno, de entrada tenemos nuevos competidores, tenemos 2 días hablando de estos temas, tenemos el tema de transformación tecnológica, los vehículos son cada vez más tecnológicos, y más tecnológicos me refiero, y me gusta mucho hacer esta analogía porque sabemos que los vehículos recaban información, ¿no? Y lo más fundamental seguramente todos conocemos. Velocidad, trayectos, hábitos de manejo, conducción, creo que eso es lo más obvio. Pero hay vehículos que están preparados incluso para monitorear si subes y bajas de peso,
si vas a sufrir un accidente cerebrovascular. Y todo ese sensor que ya está en el vehículo no lo aprovechamos. ¿Por qué? Porque básicamente no sabemos que existe. Y no todos tenemos un perfil tecnológico para poder aprovecharlo. Entonces, ¿qué pasa con las áreas del mente de postventa? Que deberían de fortalecer ese conocimiento de la transformación tecnológica del vehículo. El vehículo tiene muchas más capacidades de las que conocemos. A mano levantada, ¿alguien de aquí alguna vez cuando ha comprado un vehículo se ha puesto a leer el instructivo del vehículo? Yo sí. ¿Sí lo leyeron realmente? A ver, el instructivo existe para algo. Cuando compras Y es para que descubras todo lo que puede hacer el vehículo. Claro. Y lo mismo aplica para todo, ¿no? Y lo que culturalmente tenemos esta parte de abro el televisor, abro la computadora y ¿qué hacemos con el instructivo? Pues va para la basura con el caja, ¿no? En los vehículos es lo mismo. Tenemos que entender que es un nuevo dispositivo, que tiene nuevas condiciones. Y si eso le sumo al tema que les decía de los consumidores, que nosotros hoy en día consumimos las cosas de manera diferente. Si hoy en día tienen una duda de algo que hacen, claro, ChatGPT, lo googlean, le preguntan así, Alexa, etc, ¿no? O al vecino. Entonces tenemos que entender que también el ecosistema de consumo es diferente. Hay un tema también, por ejemplo, de que los millennials, ya sea los centennials, pues no quieren comprar un carro. La tendencia es que más bien estén rentando un carro o usen un servicio de plataforma o un carro compartido con alguien. Entonces todo eso va a ir cambiando también el mercado automotriz. Si le sumo además que el negocio, y por eso le llamo el negocio oculto, porque es lo que no se ve a simple vista, pero representa la columna vertebral de muchas de las cosas que pasa en la industria automotriz. El tema de recurrencia y fidelidad, qué tanto seguimos con la marca, qué tanto nos volvemos fieles. Seguramente los que tenemos familia o dentro de un contexto que les tocó el boom de marcas como Ford o General Motors, que eran como un estándar así en cierta época en los años 50, 60, y que de repente era como, no, es que Ford, y yo voy a ser Ford toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque es una marca, tiene una fidelidad y tiene unas características, y como esa después fueron apareciendo más marcas que todas vendían algo similar y buscaban fidelizar de una manera. Pero el truco realmente es cómo fidelizamos a la persona más allá de la marca. Hoy en día ya no es un tema de origen, ni un tema de marca, de país, ni nada parecido. Es un tema de eficiencia, es un tema de comodidad, es un tema de tecnología. Hay muchos factores que han cambiado. Algo importante, la postventa debe usar más inteligencia de negocio. La inteligencia artificial, por ejemplo, de los que están aquí, a mano levantada, ¿quién usa hoy en día alguna herramienta de inteligencia artificial así prácticamente todo el tiempo? Ok, de todos los que levantaron la mano, ¿quién la usa para algo productivo? Ok, la mayoría, creo que la mayoría, algunos me dudaron, pero la mayoría. ¿Seguro? A ver, si usan ChatGPT, Copilot, Cloud, etc, para traducir textos de inglés a español, ese no es el camino, les aviso. La inteligencia artificial está pensada para darle a la parte humana, liberarlo de procesos automáticos y potenciar al ser humano para que se enfoque en otra cosa. Y eso es inteligencia de negocio, hablando de industria automotriz. Tiene que haber mucha más inteligencia de negocio a través de un proceso tecnológico. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que sea sostenible el negocio. O sea, Y no, tenemos que estamos movernos rápido, tenemos que responder de una forma mucho más eficiente en temas de utilidades, en temas de venta, de regreso, etc. Entonces, tradicionalmente, la postventa funciona de esta manera. Tenemos el servicio reactivo, manual, correctivo, que está además fragmentado, por ahí ustedes algunos contestan esta parte. Y lo que implica la 4.0 es que miremos algo más como esto. Es predictivo. En muchos procesos de postventa actualmente sí se hace algo predictivo, pero sigue siendo muy manual. Y por manual es, vendo el vehículo, tengo personas que tienen que estar monitoreando manualmente cada cuando lo compró, cada cuando más o menos le toca el servicio y estarle llamando para hacer la invitación al servicio. Eso es un servicio predictivo, pero es manual. Lo que tenemos que migrar es algo mucho más inteligente y mucho más ágil, y que puede ser con inteligencia artificial. Tiene que ser más digital, cada vez más estamos interconectados, cada vez más las generaciones que consumen hoy en día las cosas son más digitales.
Entonces lo que buscamos es que sea un servicio mucho más inteligente que además sea integrado. No nos podemos dar el lujo hoy en día de que una agencia lo haga de una manera y otra agencia del mismo grupo lo haga diferente y otra agencia del mismo grupo lo haga diferente. Tiene que haber un estándar también de homologación de tecnología, de operación y de procesamiento de datos. Postventa 4.0. Adicional a esto, pues, hay 5 pilares básicos de la postventa. La primera y la más fundamental y que parecería la más obvia es el tema de la conectividad. Hoy en día los vehículos, los usuarios estamos interconectados. De forma intencional o no, pero estamos interconectados. Seguramente la mayoría de los que están aquí, lo primero que hace el vehículo en el momento en que ustedes se suben y encienden es conectarse a su teléfono. El teléfono le da acceso a más información. Entonces ustedes están mandando y recibiendo información sin que ustedes se estén dando cuenta. Pues el problema ya no es generar esa data, el problema es qué hacemos con esa data. Si ya estamos interconectados, hacemos la información. Porque justo el siguiente pilar es la analítica de datos. La información existe para algo. Y ese algo es generar toma de decisiones. Me pasa casi a la data, hay una reflexión que se hace luego en la industria que dice: los datos, sin usarse, es como si tuvieras una biblioteca sin leer los libros. Se ve bien padre la foto de tus libros atrás de la biblioteca, pero no has abierto en tu vida uno de los libros. Los datos es lo mismo, tenemos ya los datos. No se ahí. trata de digitalizar procesos viejos, sino de rediseñar la experiencia postventa. El siguiente pilar, pues es: ya tengo los datos, estoy interconectado, volvámoslo mucho más automático. Hay un estudio de Deloitte que dice que el 57% de las actividades que se hacen hoy en el mundo se pueden automatizar de alguna manera. Y hay que entender que automatizar no es quitar a las personas. Automatizar es transformar el rol de la persona. Automatizo el proceso y a la persona cambia su rol. Y su rol se enfoca en otra cosa que puede ser el análisis de datos, la parte estratégica, la parte de inteligencia operacional. Tenemos que generar mucha más experiencia digital. Por ejemplo, yo en lo personal soy usuario Mazda, y si algo le reconozco a Mazda es que sí, dejo el vehículo, tengo la interacción humana, pero de ahí en adelante todo el seguimiento es digital. Y tengo detalle de todo. ¿En qué momento lo están haciendo? ¿Qué le hicieron? Las fotos, los diagramas, el estado de la batería, todo a lo largo del proceso del servicio lo tengo en digital. Entonces, eso es importante, porque además de que ahorra tiempo y que lo hace mucho más automático, genera mucha más data para el usuario que le da más tranquilidad. Y el quinto pilar, ya lo mencioné, usemos más inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya está, no la podemos quitar, así de simple. Pero entonces empecemos a usarla de una forma mucho más eficiente. A regularla. ¿Okay? Sí, se está creando una burbuja de inteligencia artificial y sí, el riesgo es que la burbuja se reviente y vamos para atrás otra vez. Pero también la oportunidad es que la inteligencia artificial se vuelva y empecemos a generar soluciones mucho más orgánicas. Y eso requiere que nosotros como humanos alimentemos a la inteligencia artificial. Porque, ojo, la inteligencia artificial va a ser tan inteligente como nosotros le demostremos inteligencia humana. Si le demuestro poca inteligencia humana, me va a contestar con poca inteligencia. Si le demuestro mucha inteligencia, me va a contestar con mucha inteligencia. Entonces, lo que va a suceder es que de entrada el cliente ya cambió. Como les digo, hoy en día mucho del cliente, sobre todo el cliente joven, que buscar, pues poder agendar en cualquier momento y de manera sincrónica desde cualquier dispositivo su cita. El tema de la transparencia, como el ejemplo que les acabo de dar de Mazda, decir: oye, pues es que quiero saber, no quiero estar llamando por teléfono para que me digas cómo va el vehículo. Quiero tener transparencia y trazabilidad de cómo va mi vehículo en el servicio. Y experiencias tipo Amazon, Uber o Apple, ¿no? Que es una atención mucho más personalizada, sabe quién es la persona, en qué momento, cuándo ha venido. O sea, y otra vez es data que ya tenemos ahí, pero que tenemos que poder aprovecharla de una mejor manera. ¿Sí? Algunas señales de que la postventa sigue operando como en 2010, espero que esto no les pase, pero básicamente, ¿cómo sabemos si lo seguimos haciendo así? Punto número 1, seguimos decidiendo por intuición.
A ver, no está peleado con que tengamos gente con experiencia y la intuición aporte, pero ya no se pueden tomar decisiones basadas totalmente en la intuición. Tiene que haber datos, tomar decisiones basadas en datos. Otra señal, que tenemos citas saturadas y la comunicación es mucho más espacio manual. porque los costos son muy altos. A ver, la automatización no todos son robots, ni un rollo acá, a ver quiénes me entienden la referencia, pero ni es un rollo acá tipo Skynet, ni nada parecido, El tema es, automatización es algo tan simple como dejemos de usar WhatsApp tradicional, usemos Business WhatsApp y empecemos a automatizar respuestas de servicios que ya están establecidos en un catálogo. Eso es automatización. Otra señal además es que tenemos indicadores reactivos, no somos predictivos. Tenemos un indicador que se empieza a salir de control y lo que hacemos es reaccionar, ¿no? En México al menos tenemos mucho esta palabra del bomberazo. Estamos todo el tiempo resolviendo bomberazos. El problema no es que resolvamos bomberazos, el problema es que no debería haber bomberazos. Debería estar todo predictivo para evitar lo más posible esos fuegos y esas emergencias. Entonces, el activo más desaprovechado de la industria automotriz, ¿qué es? Pues los datos, básicamente. Otra vez, los vehículos me refiero a vehículos años 2022 hacia acá, recaban un montón de información de ustedes. Y sin que ustedes se lo pidan y que si ustedes se den cuenta. Entonces, aquí el truco real es qué hacemos con la data otra vez, cómo lo aprovechamos, cómo le enseñamos a las áreas de postventa a poder diagnosticar de forma más efectiva extrayendo datos. ¿Cómo le enseñamos que ya no solamente es la parte dura de la maquinaria y el motor y las refacciones, sino es aprende a manipular la computadora del vehículo para extraer datos del vehículo y entonces genera una respuesta correctiva mucho más eficiente en el servicio, ¿no? Por ejemplo. La inteligencia artificial en postventa, hoy en día algunas aplicaciones reales, pues tienen que ver con la predicción de fallas, el diagnóstico, o sea, que seamos otra vez más predictivos. Temas como los chatbots, esto es bien interesante otra vez. Es algo muy fácil de implementar, pero que no siempre está implementado. Tuve la experiencia de hacer un recorrido con agencias de Hyundai en México. Y por ejemplo, yo lo que hago en los recorridos es voy a la agencia y digo, hazme el recorrido, yo soy un cliente nuevo, hazme el recorrido. Y entonces te encuentras con que, imagínense, son marcas muy grandes, con agencias muy grandes, y que todavía llegas al mostrador, y lo que hace la señorita del mostrador es, te toma los datos, te registra en una hojita, después de registrarte en la hojita, obliga a dar la cédula al asesor de ventas, y entonces el asesor de ventas tiene que copiar y pegar esos datos, y luego por ti te recoge, y luego va y te vuelve a pedir información. Todo ese proceso, les estoy hablando que toma alrededor de 20-25 minutos. Si usara un chatbot o usar un proceso de inteligencia artificial, les aseguro que en 3 minutos ya el asesor está listo para atenderlo, ¿no? Y es un cambio que se puede hacer así de rápido. Pero el tema es cómo lo integramos al ecosistema. Planeación de carga y pronóstico de demanda. Oigan, ventanas, por ejemplo, algo tan básico en servicios de postventa. Hay ventanas establecidas de cuándo la gente va a llevar el autoservicio muy seguramente. ¿Por qué? Porque hay periodos vacacionales. ¿Por qué? Porque las curvas de venta. ¿Por qué? Por un montón de cosas. Pero son datos que ya están ahí, ya los conocemos. Y además, optimización de inventario. Los inventarios siguen siendo un dolor de cabeza para todo el mundo. La optimización de almacenes es el mejor camino para rescatar dinero dentro de la utilidad del negocio. Porque los almacenes básicamente son filas de dinero. El almacén no produce. Entonces, mientras más eficiente sea tu entrada y salida de almacén, tu rotación de inventario, tu distribución físicamente en el repuestos, almacén, eso te genera mucha más utilidad. Estás reduciendo lo más posible costos y fuga de dinero. Entonces, el futuro del mantenimiento tendrá que ser así. Teníamos un proceso muy correctivo, cuando falla se corrige, un proceso preventivo sin tener por calendario, pero realmente tendríamos que migrar al proceso predictivo. Me anticipo a la falla, me anticipo al servicio, me anticipo a lo que puede suceder en función de esos datos que ya tengo. Entonces la experiencia hoy en día ya es parte del producto, ya no solamente estoy vendiendo el producto, estoy vendiendo la experiencia completa. ¿Y qué vendo en esa experiencia? Pues el tracking en tiempo real, otra vez, a ver, y esto es una anécdota que les quiero compartir.
Tenemos una chica que estudia actualmente en el TEC de Monterrey, que trabaja con nosotros en el tiempo, nos ayuda con interacción al cliente. Y un día le dijimos, oye, ¿qué pasó con esta empresa? Y dice, no me han contestado correos, WhatsApp no me contesta. Y le digo, llámale. Y se me quedó viendo como de, ¿cómo? Y yo, sí, tomas el teléfono, marcas el número y llamas. Y dice, ¿pero por qué tengo que hablar con una persona por teléfono? ¿No? Si le estoy escribiendo por WhatsApp y por el correo. Hay que entender eso. Hay muchas personas hoy en día, sobre todo hacia las generaciones más jóvenes, que lo que buscan es lo menos interacción humana posible. Para bien o para mal, pero es una realidad. Y entonces, si podemos darles una herramienta de tracking acondicionada a una generación mucho más digital, pues estamos también del otro lado de la experiencia. Las videoinspecciones. ¿Qué tanta transparencia tenemos? Y sin meternos en nombres de marcas ni nada por el estilo, pero de todos los que estamos aquí, que seguramente hemos tenido un vehículo que lo hemos llevado a hacer un servicio, ¿qué tanta transparencia real tenemos de que le cambiaron las partes que nos dijeron que le cambiaron? ¿No? Digo, cuando son los servicios básicos, pues te ponen el filtro que le quitaron y algunas cosas, ¿no? Pero realmente, ¿cómo tienes esa transparencia real? Y eso es un plus a la experiencia del cliente, de poder realmente tener esa evidencia de lo que le estamos haciendo a la unidad. Y además el pick-up y el delivery, que básicamente es pues dónde lo entregas, cómo te lo entregan, que sea mucho más ágil, que esté optimizado, que lleguen y ya sepas quién eres, y que entonces tengas que lo más rápido posible dejarlo irte a tu trabajo y poder regresar de forma eficiente sin esperar, ¿no? Entonces lo que vamos a buscar ahora es el nuevo rol del distribuidor. En lugar de enfocarnos en inventario, en el taller y en las ventas, que es como la estructura normal, pues enfoquémonos más en la otra parte. Todo el ecosistema de movilidad tiene que ser una movilidad funcional en todo el ecosistema del distribuidor. Además, tiene que tener una gestión de experiencia del cliente. No es solamente atender bien al cliente, es entender el perfil del cliente y detonar algo que al cliente le agregue valor. Debemos de tener un centro inteligente de servicios. Centro inteligente de servicios no son 5 personas que funcionan como call center. Centro inteligente de servicios es un equipo dentro de la misma organización que hace todo lo que les he venido conversando. Analítica de datos, empieza a generar escenarios futuros, empieza a predecir qué va a suceder, empieza a detonar estrategia para poder operar. Y sobre todo la relación a largo plazo con los datos. Eso también es bien importante. Si tenemos un cliente que históricamente, no solo el cliente original, sino él, los hijos y los hijos de los hijos han seguido consumiendo la marca, deberíamos de poder explotar esa información. Deberíamos de poder tener también trazabilidad de esos clientes fieles y generar programas de recompensa de algo más que podamos generar con ellos y generar mucha más publicidad de boca a boca. Ahora, el tema aquí importante es que no todo es tecnología. Porque, ¿qué creen? Pues hay una parte humana. Entonces, el reto sí, hay temas tecnológicos, pero sobre todo lo que tenemos que romper es esto. Cultura y resistencia al cambio. Otra vez, tenemos gente de mucha experiencia, con muchos años en la industria, que está enfrentándose a entornos diferentes completamente, ¿no? En las áreas, por ejemplo, de producción, hay un ejemplo bien sencillo, que es el ingeniero mecánico con 20 y tantos años en la planta que hoy en día tiene que aprender a programar en Python. Que es un proceso que no era originario de un ingeniero mecánico en su momento, pero lo tiene que aprender a hacer porque algo tradicional, procesos heredados. ¿Quién de aquí le ha pasado que llegó un trabajo y dijo, oye, ¿por qué se hace así? Y la respuesta es, porque siempre se ha hecho así. Bueno, pues tenemos que romper ese tipo de cosas. Tenemos que tener más capacitación, pero capacitación en qué? Enfocado en esto. Un pensamiento mucho más digital. Otra vez, ya no tenemos problema en usar herramientas, ya tenemos herramientas. Todos tenemos al menos un teléfono celular que al menos tiene internet y tiene mensajería instantánea de algún tipo. Con eso es más que suficiente para empezar. Tenemos que empezar a hacer más análisis de datos. Otra vez, yo no tomo decisiones por intuición, tomo decisiones basadas en datos. Tengo que adaptarme de una forma mucho más rápida y tengo que tener una capacidad tecnológica, porque así me lo va a demandar.
Ayer en la comida que conversábamos allá con los compañeros, les decía, por ejemplo, en mi caso, de lo que yo hago en el TEC, algo que me están pidiendo de capacitación hoy en día, los talleres de las concesionarias, es cómo manejar alto voltaje. Y es algo tan básico de ingeniería, pero me lo están pidiendo ¿por qué? Porque cada vez más están llegando vehículos eléctricos a los talleres. Y entonces los técnicos de los talleres o los jefes del taller tienen que entender que no puedes manipular el vehículo como manipulas a la gasolina. Acá te da una descarga y la descarga te mata. Entonces tienes que entender conceptos tan básicos como cómo aislar la tierra, si usas pulseras antiestáticas, si usas guantes especiales para ciertos componentes. Zapatos. Y entonces empiezas a cambiar también el chip de cómo hacemos la manipulación dentro del proceso de postventa. Hoy en día la electrificación, otra vez, llevamos 2 días hablando también del tema de electrificación, obviamente genera nuevos retos, el tema de software cada vez más, hay servicios conectados entre los vehículos autónomos se espera que crezcan en su volumen de aquí a 2030 y eso implica que haya más interconectividad y que funcionen de manera más autónoma, como el nombre lo dice, pero eso requiere entonces lo mismo, tengo que tener una capacidad de hacer diagnósticos mucho más elaborados. Los que igual históricamente hemos tenido un vehículo, ¿cuál es el diagnóstico básico que le hacen al vehículo? Digo, y que no es inspección visual o mecánica. ¿Cómo le hacen un diagnóstico digital al vehículo normalmente? Conectar a la computadora. El escáner, ¿no? Tradicionalmente desconectas el escáner y el escáner te da una serie de códigos de error, ¿no? Y hay nomenclaturas. Bueno, pues llevémoslo al siguiente nivel. El escáner es solo un pedacito de la computadora completa del vehículo actual. Podríamos hacer mucho más con la computadora de los modelos actuales que tenemos. Entonces, un poco para ir cerrando ideas. El roadmap que tendríamos que recorrer, ese camino que hay que recorrer para transformarnos, básicamente son estos pasos. Paso número 1, diagnosticar procesos críticos. Ojo, no es transformar todo, no necesitamos cambiar todo lo que hacemos. Es cambiar lo que agrega valor y lo que es un proceso crítico dentro de la cadena de lo que hacemos. Paso número 2, identifiquemos qué le duele al cliente. ¿Dónde está la real dolencia del cliente? Porque de repente somos bien novedosos. Decimos, no, pero vamos a implementar esto y aquello y tecnología y un chatbot y bla, 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 bla. Y luego te das cuenta que el perfil de tu cliente no es adecuado para ese tipo de solución. Por eso es importante, antes de entender qué es lo que le duele al cliente. Paso número 3, medir los KPIs reales. De repente tenemos una manta completa de indicadores y esos indicadores realmente no le agregan valor al negocio. Alguien se los fue inventando, alguien se les fue ocurriendo y nunca lo hicieron depuración de indicadores. Enfoquémonos en los indicadores que agregan valor al negocio. Paso 4, digitalicemos procesos prioritarios. Otra vez, no hay que digitalizar todo. Es lo que agregue valor, lo que realmente genera un impacto rápido y eficiente al negocio. Paso 5, integrar datos para decisiones. He venido diciéndoles todo el tiempo, ya no decidamos por intuición, decidamos basados en datos. Y por último, desarrollemos cultura y talento. Es genial implementar inteligencia artificial, es genial implementar automatización, pero otra vez, las personas siguen siendo parte de la ecuación. Tengo que desarrollar cultura y talento en las personas, tengo que desarrollar skills de las personas que vayan también alineadas con potenciar su propio desarrollo a través de una implementación tecnológica. Entonces la próxima década lo que va a empezar a redefinir es algo como esto. Cada vez más los vehículos interconectados, y ya están conectados ahorita, bueno, espérense, esto todavía viene más revolucionario. Cada vez más estamos migrando a un entorno donde se interconecta incluso sin tocar los dispositivos. Pues para allá vamos. El tema de los servicios móviles y automatizados, cada vez más es común que tengamos servicios que lo podemos operar desde cualquier tipo de dispositivo. Hoy en día, pues algo tan básico como puedo pagar sin mi tarjeta, y lo puedo pagar con el reloj, o lo puedo pagar con el celular, ¿no? Migremos incluso a otros temas mucho más elaborados. Y la postventa ya no es soporte como tal. La postventa es, ya con esto cierro, rentabilidad. Es lo que debe de mantener sostenible al distribuidor. Eso es la postventa. Además, la postventa es fidelización.
¿Cómo mantengo a ese cliente y lo regreso y vuelve y se mantiene fiel a la marca? La postventa es inteligencia operativa y ahí está el verdadero reto que tenemos hoy en día. No todo es reactivo, no todos son bomberazos. Tiene que haber una inteligencia operativa, predecir, generar escenarios, anticiparme lo más posible a lo que viene. Y eso de la mano de un proceso de innovación. La innovación genera crecimiento. La innovación cambia la forma de pensar de las personas. La innovación detona que las personas se desarrollen como profesionales. Entonces, no va a ganar quien venda más vehículos. Realmente ganará quien construya la mejor relación con el cliente durante más tiempo. Tenemos hoy una oferta enorme de vehículos, de marcas de todos los colores, tamaños y sabores. ¿Cómo logramos que un cliente otra vez tenga ese perfil que teníamos hace años? Que estaba casado con una marca y se mantenía fiel a la marca. Hoy día es muy complicado. Y si le sumamos el factor que les dije hace un rato de que los centennials ya no quieren comprar un carro, sino quieren simplemente usar plataformas o quieren usar vehículos compartidos, bueno, pues agréguenme un poco de complejidad. Entonces, con esto cierro mi participación. Espero que se lleve información útil, que vean lo que está sucediendo. Otra vez, la inteligencia artificial ya está aquí. No podemos pelearnos con ella. Usémosla de forma eficiente. No es para corregir correos, no es para traducir textos, es para que liberen potencial. Automaticen operaciones y en función de ese tiempo que les queda libre, potencien su propia habilidad humana. Por eso, el rol de cultura y talento. Si ustedes tienen la oportunidad, vean por ejemplo qué skills se están desarrollando en el futuro y son una combinación de dos cosas: skills digitales orientados a ciencia de datos, inteligencia artificial, automatización, etc. Pero la contraparte son skills que tienen que ver con comunicación efectiva, resiliencia, innovación, storytelling. ¿Sí? ¿Por qué? Porque otra vez la persona no sale de la ecuación, la persona va a transformar su rol. Y seamos conscientes que de aquí a 2030 el 15% de los empleos actuales van a desaparecer en el mundo. Y desaparecer no porque ya no vayan a trabajar, van a desaparecer en su definición. Es decir, supongamos que un asistente administrativo ya no va a existir en 2030 y se va a convertir tal vez en un ejecutivo de estrategia operacional, y que eso va a implicar un skill diferente, con un perfil diferente, que usa herramientas diferentes. Entonces, espero que se lleven información, que se lleven aprendizaje y que podamos seguir coincidiendo en otros espacios. Muchas gracias. Bueno, así concluye, amigos, esta charla. Muchísimas gracias. El representante del Tecnológico de Monterrey. Capacitación para evolucionar. Director de negocios para Latinoamérica de TKT, quien nos visita desde Alemania, y nos va a comentar el tema de identificación electrónica vehicular, trazabilidad eficiente con tecnología de vanguardia para optimizar costos. Paul es director de ventas y desarrollo de negocios para América Latina de DKT, empresa alemana líder en soluciones de identificación vehicular. Cuenta con 35 años de experiencia en desarrollo de negocios para empresas alemanas en la región. Ha presidido la Cámara de Comercio Alemana-Uruguay y la Eurocámara de Uruguay, y acumula 5 años de actividad diplomática en representación de Alemania ante Uruguay. Antes de su intervención, veremos un video de DKT. ¿Qué pasa? A continuación viene la charla del representante alemán de la industria automotriz. Les recordamos que estamos en el Congreso Latinoamericano Automotriz Quito 2026, en el marco de los 50 años de la ALADA y de los 80 años de AEAD, con más de 13 delegaciones internacionales, incluida la europea.
aplauso a Paul Chrysler. Chrysler, director de ventas y desarrollo LATAM. Sí. Buenos días a todos. Es muy complicado hablar con el profesor universitario que les habló de siempre. Voy a intentar a ver si puedo comentar. Lo que queremos presentar es un ecosistema, Secure Traffic Solutions, DKT, todos los datos vinculares. Previamente quiero presentar un poquito la empresa, quiénes somos. DKT es una empresa alemana que, vamos a decir, es un integrador de sistemas. Pertenecemos al grupo Crossket, que es un grupo alemán muy grande, que es el principal registrador de vehículos en Europa. Y bueno, un poco la información de la empresa. Y el ecosistema en donde nosotros básicamente nos movemos y trabajamos es, pedimos de la producción de placas, producimos tags con altos niveles de seguridad, que ahora vamos a hablar de ellos, trabajamos en el tema de maquinarias y componentes para placas, y abajo son los lugares y con quienes nos integramos habitualmente, con la gente de las instituciones técnicas, todos los sistemas de control de tráfico, control urbano inteligente de todas las ciudades. Básicamente es el resumen en dónde trabajamos y nuestra actividad normal. Para comentarles un Placas. poquito, hacemos hace muchos años millones de placas anualmente para todo el mundo, con todos los elementos de seguridad y sistemas de seguridad, y eso que habitualmente es una carrera en el mundo que todos los países quieren cada vez incorporarle más elementos de seguridad a las placas para identificar los vehículos, pero nosotros entendemos que tenemos que ir por otro lado, que es a la incorporación en todo el parque vehicular de lo que se llama, nosotros lo llamamos la tercera placa libre, que es un sticker inteligente. Y recuerden, amigos, que se viene la tercera placa. Tecnología de NFC que Así que permite atención a esta charla. identificar a los vehículos mientras están en movimiento, o también identificarlos cuando el vehículo está quieto, simplemente como se veía en el video, acercando el teléfono con una aplicación especial y acceder con clave electrónica a todos los datos que se manejan en el tema de los vehículos. Tenemos soluciones para autos, motocicletas, básicamente es el elemento que incorporamos a los famosos tags, acuérdense, la tercera placa que se viene en Ecuador. Máquinas, estampado para producción de placas, componentes, materiales, también vendemos aluminio y materiales para otros fabricantes de placas. Y esto es también interesante, trabajamos en el sistema de resolución de tráfico Smart City, cámaras inteligentes que analizan tráfico, cuentan, clasifican, para que las diferentes autoridades de las ciudades puedan analítica, sacar estadísticas del tráfico en las ciudades. Un poco resumiendo el tipo de productos que tenemos. Y lo que queríamos presentar particularmente es el software, que es Carcon, que es una gran plataforma que nosotros siempre la definimos así. Cuando un vehículo sale de la fábrica o cuando baja del barco en un país que de pronto no produce, normalmente siempre la identificación del vehículo a través del BIN, o sea, su número propio. Nosotros lo que hacemos es la idea nuestra es transformar ese BIN en una ID digital, y desde el día que el auto nace generamos como el ADN de toda esa historia y trabajamos sobre la generación de todos esos datos que se van generando en toda la vida de ese vehículo. Con el foco fundamental en el tema de seguridad, de manera que no haya ningún tipo de problemas, sobre todo en Latinoamérica se ve mucho que entre los registros vehiculares, las placas y la realidad de la calle es bastante complicado. Entonces, la plataforma esta lo que integra justamente desde la matriculación, la identificación, como dijimos, tanto con el vehículo circulando como
con el vehículo quieto a través de la aplicación y de alguna manera digitalizamos todo el ciclo de la vida del vehículo. Esto simplemente no lo voy a leer en detalle, pero para que simplemente se den cuenta en todos los lugares donde se puede incorporar el sistema y con todas las posibilidades que uno tiene de dialogar desde esta plataforma, desde el registro de permiso de conducir, el registro vehicular, todo lo que tiene que ver con inspecciones técnicas de los vehículos, o sea, una plataforma que habla y convive con el resto de las empresas o soluciones o sistemas que también generan datos, y la idea de esta plataforma es que mezcla y junta todo en un mismo lugar, de manera que una aplicación en particular que genere determinados datos en el tráfico precisa para potenciar su desarrollo otros datos de otras plataformas o de otras soluciones, y lo que tratamos justamente es de integrar todo ese tipo de soluciones. Como nosotros vemos el negocio, el ecosistema de nuestros clientes, vamos a decir, pueden ser las autoridades, los gobiernos que precisan esos datos de alguna manera, las aplicaciones que nosotros hacemos, por ejemplo, policía, control de tránsito, todo eso. Imagínense que es mucho más sencillo poder controlar con un teléfono celular un vehículo que está ahí, el policía no sabe, mira la matrícula, dice si va a agarrar, será mentira, qué información hay, aplicación del teléfono, puesta en la etiqueta es inteligente y automáticamente tenemos toda la información. También trabajamos mucho en el software con los centros de inspección técnica, los organismos de certificación, sobre todo en eso que tiene que ver con todos, hoy en día con la electromovilidad o con los temas medioambientales, todos los sistemas de emisión de gases, bueno, todo ese tipo de cosas. Las empresas que se dedican a eso también generan datos y tienen su información que los vamos integrando a toda esta mega plataforma. Después también hay muchísimos clientes privados en el mundo, muchos operadores de flotas, alquiladoras, automotoras, talleres mecánicos, que ellos siempre comentan y dicen que bueno que sería que llegue un vehículo a una reparación y lo único que yo tenga que hacer es leer la etiqueta inteligente, ir al sistema, y ese sistema central está conectado con todos los talleres, y sabemos todo el historial técnico de todo lo que se hizo, se arregló, todos los antecedentes del vehículo, etc. Esto es una aplicación particular, solo para comentarles que también existe. En caso de que no se quiera utilizar la etiqueta inteligente, también podemos transformar el software y el manejo de toda esa información sin la etiqueta inteligente, que es la contra que tiene eso, que no podés, no vas a poder acceder parado frente al auto, vas a tener que estar en un software, en una oficina, y ahí administrar, como pasa con muchos sistemas de datos vehiculares, administrarlos desde la oficina. La ventaja de la etiqueta inteligente es que es la llave electrónica para poder acceder de cualquier lado a este tipo de información. Esto es un poco lo que venimos trabajando hace muchos años con muchos gobiernos en el mundo. Justamente no los quiero entretener mucho con esto, pero es simplemente que de CATEI, con esta solución del carbon, tratamos de incidir en las autoridades y en los gobiernos para que entiendan la importancia de que todos estos sistemas funcionen todos juntos y se genere un win-win entre los actores actuales, las autoridades, y que todos puedan aprovecharse de toda esa cantidad de información que está dando vuelta. Y una de las cosas bien importantes en un congreso como este es monetización de la infraestructura de datos, que eso es clave. O sea, hay negocios enormes a partir de poder manejar este tipo de datos. Esto también, como lo anterior, un poco va a explicar cómo se puede partir, por ejemplo, partiendo de la inspección técnica, en la inspección técnica colocar la etiqueta inteligente, y de ahí en adelante sigue todo el sistema de ir digitalizando todos los datos y toda la información, o también entrando por abajo hasta permisos de conducir, seguros,
hay un montón de aplicaciones que podemos tener. Acá simplemente un ejemplo, nosotros sabemos de aplicación para talleres y cosas, lo que hacemos nosotros es poder integrar todo eso de forma que se pueda utilizar indistintamente con muchos otros y además porque la aplicación de una marca determinada, por ejemplo, tiene la ventaja de que, no sé, puede programar en la aplicación el taller, el día de servicio, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo que decimos es la aplicación nuestra lo que permite es que dependiendo quién sea el que vaya a leer la etiqueta, la aplicación es diferente porque la necesidad de datos para él es completamente diferente. Un policía lee la etiqueta inteligente y quiere saber, no sé, el propietario del vehículo o antecedentes. Si la etiqueta inteligente la lee un control fronterizo, lo que quiere saber es cuándo el vehículo ese salió de la frontera o no, y si está cumpliendo la normativa, si tiene dispositivos, etc. Ahora, si el que lee la etiqueta es el encargado de la inspección técnica vehicular, él lo que va a querer leer es la historia de los temas en la inspección técnica. Con esto simplemente el ejemplo de que todos los sistemas y toda la generación de datos de toda la vida del vehículo se pueden manejar todos a través de una misma plataforma. También no solo en la aplicación móvil, sino en la aplicación de escritorio también. Esto es solo un ejemplo de todos los lugares donde uno podría interactuar con este tipo de informaciones y datos. Está puesto solo a modo de ejemplo, la etiqueta inteligente, el lector de la radio, aplicaciones, cualquier otro tipo de lector, la integración con todos los peajes, accesorios. Por ejemplo, un operador de peaje lo que necesita cuando el vehículo pase en un free flow es determiné, identifiqué el vehículo para saber si me pagó o no. Pero probablemente el operador de peaje pueda tener un negocio mucho más grande atrás que hoy no lo está explotando si él tuviera otro tipo de información. Y el operador de una inspección técnica lo mismo. Y el operador de cualquier otro sistema que tenga algo que ver con datos y identificación del vehículo, todos pueden aprovechar del sistema. La etiqueta inteligente nuestra tiene, bueno, yo ya dije, son dos chips independientes con memoria, capacidad de guardar información local o capacidad en la nube, lectura en movimiento con la RFID, lectura quieta con la aplicación NFC de alta seguridad y bueno, en lo que es diseño, aspecto y lo que sea del tamaño de ese tag inteligente puede ser hay ejemplos de aplicaciones nomás que hay, por ejemplo, para países donde hay problemas en los taxis, si esa etiqueta está pegada en el taxi, la aplicación del sistema nuestro está hecha para el usuario final, de manera que cuando yo me subo a un taxi común de la calle, apoyo mi teléfono en la etiqueta y el sistema ya sabe que yo subí a ese taxi, de manera que si hay algún problema o algo, en muchos lugares del mundo que hay secuestros y desapariciones, puedo a través de la plataforma dar la seguridad de que está viajando en el taxi, algo similar a lo que sabemos que otra plataforma que se dedica al transporte tiene, pero esto está integrado con otro montón de datos. Obviamente el gobierno también, un montón de herramientas que precisan, controles para los ayuntamientos, todos los sistemas de parqueo, y ahí también todos los sistemas de parqueo que van más allá de las aplicaciones que uno ya conoce en el mundo, no solo en Alemania, en el mundo, para sistemas automáticos de parqueo, donde se puede, por ejemplo, decir, el sistema este lo que permite es, un ejemplo, en una ciudad que está muy complicada, un proyecto que nos pidieron es que cuando yo estaciono mi carro en los 200 metros alrededor de mi vivienda, yo no tengo que pagar. Si lo estaciono en 200 metros alrededor de mi lugar de trabajo, pago la mitad de la tarifa. Y si
no le ofrecieron estaciones donde estaciones te quedas sin carros y las estaciones de frente o te quieren cobrar los cuidadores. No, las zonas son claro, pero a lo que él se refiere es en otras realidades donde los carros duermen afuera. Vamos a cachar. ¿Te acuerdas que en Perú, en la parte de los barrios altos, estacionaban afuera, los carros dormían afuera? Claro. Los datos que dice la policía no son los mismos datos que va a precisar un taller mecánico, no son los mismos datos de peaje. Cada actividad precisa aplicaciones diferentes y podemos trabajar con todo ese tipo. Bueno. Ejemplos nomás de plataformas, soluciones completas, en las motocicletas, en los autos, simplemente a modo de mostrar. En Guatemala y ahora en este momento se está haciendo un proyecto piloto acá entre Guano y Riobamba para hacer el control de las flotas de buses, justamente con un sistema de estos, no por vía GPS ni nada de eso, sino para tener el manejo de todos los datos de la flota de buses que está funcionando. Por los choques. Gracias por el tiempo, espero no haberlos aburrido, sé que soy el último, todo el mundo se quiere ir, pero bueno. O sea, a nivel de toda la información, ¿cómo puedo manejarla? Claro. Análisis muy técnico, pero muy Con importante. esta presentación concluye el primer Congreso Latinoamericano Automotriz Plan Quito 2026. Recordamos que los eventos paralelos que se encuentran en nuestra agenda son únicamente para la delegación de la Asociación Latinoamericana de Dealers Automotrices. Agradecemos profundamente a cada uno de los ponentes, delegaciones, expositores, organizadores y asistentes que hicieron posible este encuentro. Gracias amigos por su sintonía, quienes han estado acompañándonos de estos 2 días. Este evento llegó a ustedes con el patrocinio del Banco de Guayaquil, Diners Club del Ecuador y Hunter, y con el auspicio Incluido el señor camarógrafo que se nos ha cruzado en cada charla. Connect, DKT, Full Garantías, Fundación Fidal, Impenetra, Internet Consa, Ipsos, Hotel JW Marriott, Kia, Macro, Marco Polo, Maresa, Merco, Mevo, Olarre, Produbanco, PubliOne, Raúl Barriga, Seguros Cáceres, Cicercom, Smarty, Suzuki, Sweden, Tecnológico de Monterrey y la Universidad Internacional del Ecuador. Muchísimas gracias y una buena tarde para todos ustedes. Gracias amigos por su compañía y su sintonía. Recuerden, los en vivos estarán subidos en la plataforma YT pronto. Algunos ya están.